El capítulo 14 empieza: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre sus opiniones. Y en el capítulo 15, versículo 1, dice: así que los hermanos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Entonces, aquí este capítulo habla de cristianos débiles y cristianos fuertes. No tiene que ver con que si uno es más fuerte que el otro con características físicas, sino que tiene que ver débil en la fe. Y Pablo, a los débiles de la fe, ¿cierto?, está identificando a los judíos cristianos, ¿ya? Y a los fuertes en la fe está identificando a la gente que es renovada, que no tiene ningún tipo de aprensiones, que es lo que le pasaba a los judíos. Ya, el contexto de esto es que él hablaba a los judíos cristianos, ¿cierto?, que ellos tenían aprensiones y tenían prejuicios. ¿Con referente a qué? Al alimento kosher. ¿Y cuál es el alimento kosher? Es los alimentos impuros, ¿ya? Y también el otro conflicto que había con respecto al día sábado, que ellos no decían, ¿cierto?, que no se podía trabajar el día sábado. Entonces, Pablo a estas personas lo identifica como débiles en la fe, ¿ya? De esa forma lo está catalogando. Y los fuertes, como leímos, ¿cierto?, acabamos de leer en el capítulo 15, versículo 1, se refiere, bueno, al judío, al gentil o al griego, ya que se convirtió al cristianismo, pero a diferencia de algunos judíos cristianos, no tenían los prejuicios y no tenían esas aprensiones con respecto al alimento, con respecto a la circuncisión, con respecto al día sábado. Por eso Pablo decía: y a los que somos fuertes, ¿ya? No es que fueran más espirituales, sino que es referente a los fuertes en la fe. ¿Qué fe? Usted me va a decir: es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no ve, ¿cierto? Lo sabemos de memoria. Bueno, nuestras convicciones y nuestras certezas, ¿cierto?, hacen la diferencia. Quiero que se me entienda esta parte. No es que seamos mejores o peores, pero nuestras convicciones y nuestras certezas hacen la diferencia entre un cristiano y otro. Esta diferencia es la que está diciendo Pablo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia que decía Pablo acá? Contextualizando de que los débiles en la fe, ellos tenían una aprensión o ellos tenían unos prejuicios con respecto que a otros cristianos debían, ¿cierto?, no comer alimentos impuros, que debían respetar el día sábado, y con respecto a la circuncisión. La convicción en el Evangelio es lo que yo sostengo, es lo que yo afirmo, es lo que yo aseguro. Mi convicción en el Evangelio lo expongo en las acciones, ¿cómo? Siendo misericordioso, siendo piadoso, siendo hospedador, siendo afable, todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿ya? Y cómo expreso también la convicción en el Evangelio en el hablar, con respecto a mis opiniones, con respecto a mis dichos y con respecto a los textos que yo voy analizando. Mi convicción es lo que sustenta mi vida. Si yo digo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Rey, ¿cierto?, yo estoy afirmando, yo estoy asegurando que eso es así. Y eso sustenta mi vida espiritual. Ahora, ¿qué es lo que sustenta mi certeza? ¿Qué tiene que ver con la esperanza? ¿Cierto? Mi convicción. Si yo tengo mayor convicción, mayor esperanza yo tengo. Si mi convicción está guiada por las circunstancias de la vida, esa convicción se va a ir apagando y también mi esperanza se va a ir apagando. Por eso es que es necesario, por eso que dice, ¿qué fe? Es la certeza de lo que espero, ¿cierto? O sea, eso tiene que ver con la esperanza. Yo espero la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque gracias a Jesucristo nosotros fuimos justificados, nosotros somos redimidos, ¿cierto? Anhelamos estar ante el Padre. Esa es nuestra esperanza. Ahora, ¿cómo se sustenta esa esperanza? Es dependiendo en mi convicción.
Y mi convicción se sustenta mediante la oración y mediante la escritura de la palabra. Si mi convicción está sustentada, ¿cierto?, por hueca sutileza, por filosofía o por emociones, como decía Pablo también, por ser sensuales, ¿cierto?, que tiene que ver con mi estado de ánimo, todo, mi convicción se va a ir bajando. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Yo soy fuerte cuando mi convicción está sustentada en la base. Y nuestra base es Cristo. Aquí estamos viendo que hay tres conflictos, pero dos conflictos básicamente, que tienen que ver con la comida y que tienen que ver con el día sábado. ¿Cuál es el problema de estas situaciones que causan divisiones? Y eso es lo que estaba pasando con esto. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. Pablo estaba diciendo de que estas cosas a los cristianos lo estaban dividiendo. Bien. ¿Puedo hacer una consulta antes? Dígame. Esos cristianos que usted dice que son judíos cristianos, es porque ellos ya venían con una enseñanza. Sí. Ellos ya venían como en el Antiguo Testamento, cómo se llevaba el Antiguo Testamento. Sí. Los otros que ya estaban, que fueron recientemente convertidos al cristianismo, era diferente, era como una doctrina nueva que ellos estaban teniendo en ese momento. Sí. Eso yo lo entiendo así. Sí, así es, pues. Por eso mismo, por eso Pablo le estaba diciendo, ¿cierto?, de que los judíos cristianos los llamó débiles en la fe. ¿Por qué? Porque sus prejuicios, porque sus aprensiones que tenían anteriores lo limitaban a creer más, ¿cierto?, o a estar más convencido con respecto al evangelio de Cristo. Es por eso que le decía como débiles en la fe, ¿ya? Que eso, ¿por qué? Porque ellos miraban a los hermanos cómo comían carne, cómo comían todo lo que tiene que ver con los alimentos impuros. Ellos veían a los cristianos que también ellos trabajaban el día sábado, o veían que los cristianos les daba lo mismo respetar un día, sino que para los otros cristianos, para ellos todos los días eran iguales. Entonces, ¿qué pasaba? Que eso causaba conflicto dentro de la iglesia.